Buenas, bienvenidos al podcast de la noticia por aquí por la señal de Street Radio en 96.9 FM. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, @la Radio Podcast en Instagram, y justo ahorita en este momento puedes sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube de @la Radio Podcast. Por aquí, María José García, @MariaJosé, por favor, síganme. Y por aquí, Mercedes Luque, @legalizados. Hoy nos acompaña todo el bello equipo de producción. Vino todo el mundo, hasta nuestro querido Plus Roseliano. Está Difrey, está Roseliano, está nuestro amigo bello y hermoso, Pablito, está Alberto, estamos todos aquí. Tenemos además un invitado maravilloso el día de hoy que ha sido reincidente. Sí, vale. Así es. O sea, ¿Sabes que nosotros le dijimos a Daniel, nuestro invitado, ya les adelanto el nombre? Este es como tu casa, mira, se lo tomó en serio. Sí. ¿No quiere salir de aquí? sí, ayer le dije, mira, queremos hablar sobre este tema. Por supuesto, ¿a qué hora estoy? O sea, Así mismo. Daniel Tamayo, bienvenido nuevamente a tu casa. Gracias. A la Radio gracias. Podcast, al Podcast de la Justicia, el podcast Favorito de rico, todo el mundo. Favorito. No, así es, de verdad que un placer siempre estar por acá. Y bueno, sí, es la tercera vez que vengo, así que muy honrado. Qué bueno, porque además el tema de hoy es maravilloso. Sí. Imagínense, estos últimos días han sido Polémicos. un poco polémicos, Mediáticos. controversiales, mediáticos, porque además la gente cree que el humor, tú puedes echar un chiste, tú puedes decir algo chistoso sobre una persona, pero ¿en qué momento se traza una línea entre el respeto, entre el bullying, entre el acoso y entre el humor? Entonces, ese es el tema que vamos a conversar el día de hoy. Específicamente en las plataformas digitales. Sí, exactamente. Las responsabilidades legales en este tema digital. Entonces, Daniel, ha pasado algunos Varios temas, episodios, en cuanto a varios personajes. Aquí nadie se aburre. No, No, en para este país nada. no hay nadie a quien se aburre en absoluto. Eso es lo que por eso yo no me voy de aquí. Yo no me voy de aquí. Todos los días hay algo nuevo. Porque además yo llegué Mercedes. tarde a uno de los cuentos. Y empecé a preguntar, como ayer. ¿Qué Contexto, pasó aquí? contexto. ¿Qué pasó aquí? Sí, Me vamos- pasó con las flores amarillas, te lo confieso. yo no sabía que entendía era lo de las eso. flores amarillas. Además, enfrente de donde vivo hay una floristería y todo el mundo salía con flores amarillas. Y dije, mira, ¿y esto qué pasó aquí? Y el día del girasol. Y mis ¿qué flores pasó? amarillas. Yo no sabía ni que para qué era. No, te lo juro, yo lo tuve que googlear. Ok, ya. ¿Y tú Día de las compraste flores amarillas? Pero No, sabes no, que no. es un negocio el año que viene. Claro. Ya esto no nos puede Es agarrar un desprevenidos. emprendimiento ahí, bueno. Mira, Dani, han pasado dos cosas. De las dos cosas que vamos a hablar, han pasado muchísimas cosas, pero son dos cosas polémicas, dos casos polémicos. Y yo creo que pudiéramos comenzar con el de nuestro amigo Led y nuestro amigo Nacho. La criatura. Nacho la criatura. Porque, Sí. porque hay que ver hasta dónde podemos llegar con eso. Entonces, Claro. Dani, ¿qué opinas tú? Bueno, me parece que lo de LED, al igual que muchos otros comediantes venezolanos, muchas veces recurren a este tipo de frases por temas, bueno, porque es su, digamos, es su estilo, ¿no? Y si vemos esa escuela de LED, José Rafael Guzmán, De Chatén. Chatén, Claro. exacto, que todos fueron parte del equipo de producción de Chatén TV. Miguel Silva no es de ese estilo, pero yo diría más que todo LED y José Rafael tienen como que esa particularidad, ¿no? De ser irreverentes, ¿no? Pero hasta qué punto la irreverencia transgrede el respeto hacia los demás. Él en todo el problema pasa porque, bueno, saca un nuevo episodio. Eso, vamos a explicarle a la audiencia porque les confieso que yo me enteré ayer en la mañana. Tía Meche. Que tía Meche se enteró ayer en la mañana. Estaba pendiente de otras cosas. Nos sorprende. Entonces vamos a explicarle a la audiencia exactamente qué fue lo que pasó. Sí, bueno, Led Varela es un comediante, él tiene, bueno, años haciendo stand-up y sacó por YouTube un nuevo material. Ese material de sus giras grabadas. En ese material, en X minutos, como la mitad del podcast, de este programa, él empieza a hacer unos comentarios en cuanto a su experiencia cuando él fue el host de La Sopa en E! Entertainment. Ok. Y tuvo como a Nacho como invitado. Y él comentaba al principio, pues, digamos, todo normal. Él dice, mira, eso era un programa que seguía un guión. Y había que respetar el guión. Y el problema fue que Nacho no le dio la gana de respetar el guión. Él dijo, no, mira, yo no voy a hacer esto porque yo soy natural, yo no sigo guión. Pero Nacho, o sea, tienes que respetarlo porque es la estructura del programa. No, yo voy sin guión. O sea, Entonces, no puede ser espontáneo en este caso. claro, o sea, puedes seguir las pautas que te dan, ¿no? Dentro de todo, no es que te lo vas a caletrear.
Pero en este caso, bueno, aparentemente le fue muy mala la experiencia y se refiere a él, o sea, estuvo en el programa, estuvo Nacho y estuvo Chino, perdón, y estuvo Nacho que es pi y empieza a insultarnos, ¿no? Le recuerda a la mamá, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Al día siguiente o el mismo día, Nacho responde por las redes sociales y arma una historia, realmente no sé cuánto duraba, pero era más Al o menos parecer larga. es como un podcast también, Sí, de 25 minutos en adelante. Exactamente. Yo vi partes, vi extractos porque realmente me pareció que él también cae en lo mismo, ¿no? Me pareció que él cayó en la trampa, en el peine, como dirían en lenguaje policial. Porque, ¿qué hizo? Darle publicidad directa a LED, a que la gente que va a hacer va a ir a ver el canal de YouTube de este muchacho, va a monetizar y simplemente, bueno, para saber cuál es el chisme, porque volvemos al tema, ¿no? A la sociedad venezolana, a los consumidores les encanta el tema del chisme y la polémica. A ver, yo estoy de acuerdo en que había que responder, no de la manera que lo hizo, pero sino quedarse callado, porque a eso da pie a que todo el mundo tenga o se sienta con el derecho de meterse contigo porque sabe que tú no vas a reaccionar de ninguna manera. Además sabemos cómo es la personalidad de Nacho, que es un poco efusiva, era de esperarse y que iba a responder. Sin embargo, insisto, estoy de acuerdo en que le diga a la persona, hey, respétame, conmigo no te vas a estar metiendo de esa manera como lo hiciste, pero no en los términos que lo hizo. Claro. Y ahí es donde vamos, que me gustaría entrar en el tema jurídico. Una de parte de su respuesta es, donde te vea, voy a tener agresiones físicas en tu contra, donde te vea, y si no lo hago yo, lo va a hacer alguien de mi equipo, pero se va a hacer. Es decir, es algo que se va a consumar. Sí, una amenaza. Que lo dijo públicamente. Sí, públicamente. Y además no dijo solo eso, dijo, no importa que lo haga porque igual tengo cómo pagar la fianza. Eso también tú dices, pero ven acá, Sí, ¿qué mira, es esto? A mí, antes de entrar propiamente en el análisis jurídico de la situación, a mí lo que me parece es que estos personajes de la farándula, influencers, personalidades, humoristas, etcétera, no saben manejar crisis comunicacionales. Y para eso usted necesita un abogado, señor. Antes de responder, antes de yo encadenarme, porque lo que hizo Nacho fue prácticamente una cadena en historias. Mana, búscate un abogado, asesor, y dice, mira, yo estoy que no puedo con la rabia, pero ¿qué hago? Porque tú tienes siempre el derecho a réplica, ¿no? Y en este caso, por tratar de defenderse de cierta forma, quedó peor, porque, bueno, cayó en lenguaje peyorativo, descalificativo, muy bonito, muy todo como habla Nacho, muy poético, muy en prosa, pero igual, estás denigrando, lo estaba insultando, le dijo que vivía en una casa rentada, hizo alarde de los millones que él genere, que el otro apenas puede hacer esas giras para mantenerse, etcétera, etcétera. Entonces, ya la víctima en este caso... Termina entre siendo comillas, el victimario. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la invitación? Y yo siempre lo digo, no caigan en las provocaciones, porque eso es igual, nadie con cabeza caliente reacciona de buena manera. Oye, busca un abogado especialista en estos temas y vas a hacer un manejo de crisis comunicacional. ¿Qué hago? Porque evidentemente todos somos humanos, todos podemos reaccionar, pero ¿cuántos seguidores tiene Nacho, por ejemplo? O sea, Claro. es una cuestión que tú quedas, bueno, sí, y bueno, y le han sacado, obviamente, porque es la noticia del momento, memes, cuestiones, Y todo. videos. Lo que pasa es que, Daniel, creo también que influye no solamente el tipo de personalidad que puede tener Nacho, sino también las personas empiezan a etiquetarlo y dicen, mira, responde, Claro. no te vas a quedar con esa, mira lo que te dijeron. Entonces, claro, tú te llenas un poquito de, como decimos aquí en Venezuela, comes casquillo y dices, es verdad, yo no me puedo quedar con esto, yo tengo que responder. Claro, pero fíjate, no sé si ustedes creen o están de acuerdo, pero en Venezuela la gente tiene poca memoria a corto plazo. Sumamente. O sea, en el momento en que pasa esto, ya después, en un tiempo, pasa algo más importante para el tema farándula y al Y final queda a un entonces lado, se claro. olvida de eso. Entonces, capaz también no responder era una forma de también dejar el problema así, o sea, no darle importancia, sí. Bueno, una de las cosas que dijo el humorista, Led, fue que hacía muchos bebés en otras palabras, ¿no? Sí, es verdad, va para 6, que sabemos. Claro. Entonces, o sea, dejarlo... No, y que no quise seguir un guión. Sí, está bien. Yo, por ejemplo, voy a un programa donde me van a imponer qué decir y qué hacer, no me voy a sentir cómodo. Yo voy a decir, yo soy una persona que me gusta ser espontánea, natural, y si en pantalla no voy a salir como yo soy, mira, no, gracias por la invitación, pero no, Claro, no estoy de acuerdo. que pudo haber sido una solución de entrada y no, mira, ¿sabes qué? Yo bajo estos términos no salgo. No bueno, se salgo. canceló la grabación y listo. O sale
solo, en ese caso salía solo chino y ya, o sea. Pero bueno, más allá de eso, es a lo que voy. La respuesta de Nacho fue excesiva desde todo punto de vista. Hace amenazas, empieza a decir que, bueno, ya estamos hablando de una jurisdicción, ambos viven en los Estados Unidos, pero igual, pues, le podrías decir, mira, está haciendo una apología del delito, porque no solo yo, sino cualquiera de mi equipo que te vea te va a entrar a golpe. O sea, hay mil cosas que tú puedes hacer. Entonces, o dejar de decir. Claro, porque volvemos a lo mismo, o sea, prepárate, asesórate, canaliza tu rabia y ve con un especialista que no va a tener la pasión de por medio y te va a decir, vamos a hacer un comunicado, que es normalmente lo que hacen las cuentas serias, cuando hay problemas y bueno, ustedes mejor que nadie lo saben, temas de marca, por ejemplo. ¿Qué hace la gente? No caen dimes directos, no, que voy a hacer un like, que voy a aclarar esto, no. Hago un comunicado que lo redactan unos abogados especialistas en la materia y se cuidan, obviamente, de todo tipo de cosas. Nosotros vivimos en una sociedad ahorita que el acceso a la información es inmediato. Y que hay mucha susceptibilidad. Claro. O sea, hay sensibilidades, susceptibilidades que se pueden herir tan fácil. Entonces, estoy totalmente de acuerdo de que había que llevar a cabo una relación con un abogado que dijera, mira, ¿cómo respondo esto? A ver, ¿crees que de verdad Nacho no tiene abogados? Claro. Evidentemente sí, pero no consultó con ellos, no les dijo, hey, estoy pasando por esta situación, ¿qué debo hacer? O sea, yo me imagino el abogado de Nacho cuando vio las declaraciones hizo como el meme del ángel de la guarda y que, Sí. no, ya estoy cansado de cuidarte. Sí, O sea, tal ya. Me salió bastante trabajo, qué bueno, también puedo haber pensado. Exacto, los dos extremos, pero es que volvemos a lo mismo, o sea, ¿cuál es la línea entre ambos? Porque hay que hacer en este podcast, hay que hacer, en mi opinión, crítico de ambos. Claro, no, es que lo sea, que hizo Led... cruzaron la línea del Claro. respeto ambos. Lo que pasa es que, mira, yo creo que también nos hemos mal acostumbrado un poco a estos personajes irreverentes, ¿no? Pasa lo mismo con otros, bueno, a mí no me gusta decir influencers, pero bueno, vamos a decir personalidades que tienen miles de seguidores. Humoristas. Exacto. Por ejemplo, Marco Música, ¿no? Que también lo critica muchísimo, bueno, por el tipo de humor que hace, porque lo han tildado de misógino, que denigra a la mujer, por el tipo de comedia que él hace. Obviamente, a mí en particular, ese tipo de comedia no me gusta, pero evidentemente este pana tiene su público. Entonces, nosotros... Claro, tienes la oportunidad de decidir seguir ese contenido, consumirlo o no. Claro, pero es que imagínate, lo más cumbre de la cuestión, y yo creo que ahí el motivo de la rabia de Nacho, que yo vi el video cuando le da su cuestión, bueno, el público se para y aplaude. Eufórico. Eufórico que sí. Bueno, sí, puede ser que el personaje sea particular, pero es lo que dice Meche, o sea, tú no puedes rayar en los insultos porque estás en un medio electrónico, estás a través de una plataforma que va a llegar a cualquier parte del mundo y el peligro de hacer este tipo de cosas, y a George Harris es uno que le ha pasado a cada rato, tú sacas el videíto de contexto y empiezas y yo voy a ser viral, como le pasó a otro comediante en estos días, que hizo un comentario sobre un grupo en particular y bueno, le explotó un rollo, pero en este caso ese comediante lo hizo de manera Eso lo vamos a consciente. conversar también, Uh-huh. eso lo vamos a conversar también. Pero sí, en realidad, ojo, un humorista que vive de eso dirá, pero ya va, eso es un chiste. Claro. Eso, ¿Será que los humoristas deben de pensar que están exentos de responsabilidades por el arte u oficio que ellos desenvuelven? ¿Será eso? Bueno, que no tienen claro que al igual que nosotros, que podemos decir cualquier cosa, igual vamos a tener responsabilidades. Claro. Nada nos exime. Le podemos preguntar a Chris Rock y su chiste sobre Sobre la esposa de Will Smith, que exacto. obviamente, bueno, también fue todo un show, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué tipo de humor estamos manejando? O sea, o qué tipo de humor toleras. Exactamente, toleras. porque ya cuando yo empiezo a tocar, en el caso de Chris Rock, que le dijo que a la esposa que ya estaba listo el cast de G.I. Jane 2, G.I. Jane, recuerden que la 1 salió de Demi Moore con la cabeza rapada porque Sí. era una soldado, pues obviamente es una mujer que tiene problemas de alopecia y Will Smith también se excede en la reacción, pero volvemos a lo mismo, estamos utilizando el Ofensa. insulto, la ofensa, denigrar a alguien por condición de raza, sexo, enfermedad, Pero no sé condición, ustedes, etcétera. pero particularmente yo no asisto a ese tipo de shows.
Lo que pasa es que hacer un show no me de gusta. premios. No, pero... O sea, en este tú dices particular, ese tipo de comedy. stand-up. uno No me gustó. uno puede escoger aquí a quién seguir. En las plataformas Sí. digitales tú sigues a uno o sigues al Claro. otro, o no seguías a ninguno y ahora por el chismosa sigues a los dos. O lo mismo que decidí yo decido no ir. Claro. Claro. Y decido no ir porque no me gusta ver cómo ofenden a personas y evidentemente no me va a gustar que me ofendan a mí. Entonces, como yo sé que soy una persona que no tolera eso, no asisto y ya. Claro. Sí, pero, o sea, digamos, no estás exento porque en este caso no fuiste, pero bueno, este pana puso su plataforma en YouTube y véanlo, miles de personas y lo replican y lo retuitean y bueno, ya hemos visto el Chigüire Bipolar en estos días le sacó también toda una cuestión súper graciosa, pero volvemos a lo mismo, o sea, le estás Se va dando... expandiendo, Exacto, expandiendo. Es como un virus, o sea, empezó con una cuestión y ya se hace algo súper mediático hasta como dice Meche, pase otra noticia que lo supere y ya. Sí, pero yo estaría de acuerdo a que capaz no hubiese respondido ni responder de ninguna manera, porque hay veces que tú dejas de responder, ignoras a alguien y es como no darle importancia. Entiendo que te tengas que hacer respetar, que no te gustó el comentario, pero capaz darle este tipo de importancia hizo que se hiciera Claro. extremadamente viral y más en las redes y las plataformas digitales nuestras. A ver, Dani, desde el punto de vista jurídico, sabiendo que o entendiendo que corresponde a otra jurisdicción, esas declaraciones que hizo Nacho, ¿crees que pueda tener algún tipo de consecuencia? Es decir, LED tiene las herramientas de cómo formular una denuncia y decir, hey, mira esto, Claro. temo por mi seguridad, por mi Obviamente. integridad. Claro, porque si nos vamos al caso anterior, vemos el comentario de LED, creo que no dura más de 30 segundos, un minuto máximo. Ok. Nacho le dedica 20 minutos, más o menos, ¿no? Entonces, y en esos 20 minutos dice de todo. Entonces, evidentemente, si tú me planteas a mí, mira, yo puedo tomar acciones legales contra este tipo, claro, porque bueno, te insultó, te ofreció golpes, te dijo que su equipo te iba a pegar, te humilló, te denigró, etcétera, etcétera. O sea, hay cualquier cantidad de elementos que yo puedo utilizar para fundamentar una denuncia, una querella. Y si crees viéramos que, aquí. bueno, lo que pasa es que, claro, hay que ser conocedor de la legislación, ¿no? Pero sí crees que llegue hasta una fianza. Bueno, la fianza él lo dice porque estamos en Estados Unidos, si te caes a golpes, Claro. vas a ir preso, te vas a pasar tú un mal rato, un tiempito ahí, y bueno, pagas tu fianza, llega alguien, pagó la fianza, y listo. Y por lo peor que te puede pasar, si es una riña, si son unos golpes, unas lesiones levísimas o leves, bueno, vas a hacer un trabajo comunitario, o sea, Ok. allá. En el caso de Venezuela, porque también es importante que le hablemos a las personas que se dedican a hacer humor aquí en Venezuela, los influencers y las personas que tienen algún tipo de repercusión en estos medios digitales, tomando en cuenta este ejemplo, este mal ejemplo, ¿qué tipo de responsabilidades tendrías tú públicamente amenazar a una persona, sí, su integridad física Todas. Y y complemento, psicológica? Porque además hay muchos daños allí, no estamos viendo varios delitos. Claro. y complemento esa pregunta a qué puede hacer una persona si se siente ofendido con algún humorista que se meta contigo. Claro, en este caso hay algo particular. En Venezuela, obviamente, tú puedes, eso lo vas a hacer, obviamente, en instancia de parte. ¿Qué es instancia de parte? Bueno, voy yo o voy a la unidad de atención de la víctima de la Fiscalía del Ministerio Público en la Avenida Urdaneta y me toman mi denuncia o busco un abogado, que es mucho más recomendable porque van a preparar un escrito mucho más fundamentado, con mayor peso. Y como siempre lo digo, no es solamente denunciar, es impulsar eso porque el Ministerio Público recibe miles de denuncias diarias, ¿no? Entonces, yo no solamente denuncio, sino tengo que impulsar si yo realmente quiero verle una consecuencia jurídica a eso. ¿Qué tiene que hacer la persona que se sienta ofendida? Pues lo primero, como siempre lo recomendamos, o sea, no porque nosotros, y esto sea un podcast de abogados, busca un abogado, busca asesoramiento, lo decía María José. Los humoristas están expuestos a tener consecuencias, obviamente, y tienen que tener un cuidado muchísimo más Sí, extremo, con cada cosa que exacto. van diciendo. Porque todo, y sobre todo este tipo, ¿no? Que ahorita puse un live o hice un reel o sale en YouTube, yo no sé qué. Obviamente todo eso van a ser, yo lo puedo decir, mira, es un hecho público y notorio porque, bueno, YouTube lo ve todo el mundo y ese episodio lo vieron 16,000 personas. Yo estoy ofendido en mi honor y reputación, me fui sometido al escarnio público porque esas 16,000 personas y no sé cuántas más y se va a ir replicando y caemos en el tema de que puede ser... incluso yo... Una indemnización por ese daño que me están ocasionando. Mira, claro. Me encanta la Roseliana indemnización. dice que nosotros, que él nos va a hacer una denuncia a nosotros por el escarnio público y por el bullying. Yo lavo ¿Qué? mi carro. Yo lavo. Los fines de semana. ¿A
que dice que bueno, bueno, pero ya viste, te estamos dando las recomendaciones para poder actuar por En si caso acaso de te que sientas alguien más- ofendido. En caso de que alguien más te haga Exacto. este tipo de bullying. No nosotras. Me estaciono bien. Gracias. Ay, ¿quién no se De mí no van a estar hablando. No vengan ustedes. Ese no es el tema de hoy. Ese no es el tema del día de hoy. Vinimos a hablar del bullying en las redes sociales, ¿ok? Mira, me gustó mucho esa pregunta de, por ejemplo, los grupos vulnerables, que nos lo explicó bastante bien Joy, tu hermana, el día que vino, estuvo conversando acerca de los grupos vulnerables. Imagínate una persona miembro de un grupo vulnerable que en sentido general, el comentario no fue específicamente para ti, sino fue para tu grupo vulnerable en general. ¿Qué sería lo recomendable? Ir a instancia de parte, a la fiscalía, o preferiblemente ir a las asociaciones donde están mis grupos vulnerables para hacer mayor peso y decir, hey, nos faltaron el respeto a todos, ¿Sí? vamos juntos. Bueno, de hecho, en el caso que comentaba, que este humorista se dirigió a un grupo en específico, la Asociación de Asperger, si no me equivoco, Ok. emitió un comunicado. Obviamente señalando y repudiando eso, claro. esos hechos. Sí lo puedes hacer. Obviamente, como tú dices, vas a tener mayor peso, pues si pudieras hacer algo más colectivo. Pero, obvio, cualquier persona lo puede hacer. En el caso, en las leyes en nuestro país para los grupos vulnerables, recuerden, por ejemplo, ustedes, las mujeres, son consideradas parte de ese grupo vulnerable y tienen una ley especial que las protege. No es lo mismo que Led haya insultado a Nacho, y si estuviéramos en Venezuela, o sea, si estuvieran los dos aquí, que Led insultó a, no sé, a Lavero Gómez. ¿Por qué? Porque Lavero Gómez es mujer y forma parte de un grupo vulnerable. Y yo la defendería. Ay, eso, Pero cuentas conmigo, bebé. Hay otro tema con ella. Hay otro tema con ella. También pudiéramos También lo podemos tocarlo. tocar más Pudiéramos adelante. tocarlo también porque que esta semana ha sido activa Sí. Vale. en las plataformas digitales. Mira, estos grupos vulnerables que estábamos conversando, también, bueno, hubo una polémica con no sé si llamarlo humorista, yo no suelo seguirlo, no sé si, lo que pasa es que el término TikToker a mí me pone como, me da alergia, no sé. Ay, en el tribunal alguien me dijo, disculpa, ¿tú eres la TikToker? Y yo soy de Instagram. Yo quité mi TikTok, yo no soy TikToker. No, bueno, entonces, la gente que se hace llamar TikTokers, entre comillas, influencers, entre comillas, hay Sí, gente slash, mediática, slash. slash, Fíjate que el slash, equipo de slash, producción slash. está diciendo que ¿Qué? te han visto tus videos y que... No, yo no, jamás. Jamás porque me eché Jamás, baile aplaudiendo. ni que yo todavía bailo aplaudiendo, es horrible. Yo bailo como la tía Meche. Sí, exacto. Ojo, eso pasa después de los 30 y tantos que ya uno no se da cuenta y lo hace No, innato. y lo haces y uno se burla de una tía de uno, y Obviamente. ahora uno empieza a aplaudir y terminas así, ya hasta abajo y ay, ese pavo no baila. Y empieza uno con Ese eso. pavo. Ese no se puede subir, la tía. Pero bueno, esta gente llamada TikTokers, influencers, yo, pues, a este muchacho en particular, yo no lo sigo. Me enteré de él una vez que estaba en una rueda de prensa con unos personajes del mismo gobierno. Y pues esta persona hizo una declaración pública en contra a un grupo totalmente vulnerable, Sí. que es que uno no puede decir nada malo de esas personas que lamentablemente o nacieron así o Cualquier durante circunstancia le provocó. o Tienen su una circun- condición. tienen Claro. una condición, es que no puedes. Claro. Yo recuerdo en clases que uno se metía con el de al lado, pero nunca ha sido una persona con algún tipo Siempre de como discapacidad. con una igualdad de condiciones, ¿no? Claro, porque además sabía que se iban a meter contigo de Claro. regreso, te iban a decir cualquier otra cosa. Pero una persona con discapacidad, tú no debes hacer eso. Entonces, la responsabilidad penal fue más que clara. Sí, bueno, es que lo que pasa es que hay que tener muchísimo cuidado y para allá iba. Acuérdense que nosotros del 2017 tenemos la famosa ley del odio, ¿no? Una ley que, bueno, fue promulgada por temas políticos en su momento, en el 2017, pero el hecho de que haya sido promulgada por esas razones no deja de decir que esté en Que vigencia. pueden cuadrarse también Claro. otros... Esta persona, al hacer esos comentarios de repudio, de burla hacia estos grupos vulnerables por tener ciertas condiciones físicas, mentales, etcétera, pues está sometido y ya está siendo investigado por la fiscalía, porque evidentemente se hizo viral
Y aquí no fue que lo sacaron de contexto. No, él lo dijo. O sea, estaba el podcast Y en puede ese momento. entenderse como que también está promoviendo que otras personas se Seguro, identifiquen ¿no? y digan, bueno, a mí también me da risa, por ejemplo. Claro, porque no es lo mismo que nosotros que hace cuando la sociedad no estaba tan de cristal, empezábamos y decíamos, Sí. bueno, al chino se le decía chino, al gordo gordo, etcétera, ¿no? Pero dentro de un respeto, o sea, tú no estabas haciendo una burla. ¿Sabes Ahora, qué? de por- Ahora que tocas ese tema, Daniel, diste con la palabra. No quería terminar este episodio sin hablar sobre la generación de cristal. Porque muchas personas dicen, no, ahora todo el mundo es generación de cristal, a nadie se le puede decir nada y cuidado con la niña, cuidado con el niño. Pero creo que también ha habido una gran concientización de parte nuestra de saber cuándo estamos siendo víctimas Claro. de algo. O sea, pasa mucho. Igualmente las redes sociales nos han enseñado muchas cosas. Entre ellas esa, saber cuándo alguien nos está faltando el respeto, cuándo nos sentimos ofendidos y manifestar esa incomodidad y decir, hey, stop, sí, ya de lo la dejamos manera de que sea. normalizar. Sí, que eso es lo exactamente. importante. Antes estaba normalizado. No somos ninguna generación de cristal. Somos una generación que se está dando a respetar y está colocando límites. O, por ejemplo, esa es mi percepción. Sí pueden haber otras personas que quizás son un poco más sensibles, como por ejemplo dije, mi caso, yo no voy a esos shows porque me considero una persona sensible a la burla de personas que yo no les he dado permiso para meterse conmigo. Claro. O sea, con un grupo, pues, como tal, porque además no es que es directo, pero lo tomas directo. No, es que a veces te señalan en la mesa, tú, Sí, la de exacto. lentes, no sé qué. Estás Ya, Pero expuesto eso son ahí. partes del show. Entonces, show. volvemos a la pregunta inicial. Tengo entendido que muchos humoristas estaban de acuerdo con lo que dice o dijo Led. Y dijeron, pero es que eso es un chiste. Claro, pero es que Pero es eso. Yo es creo un que- chiste con... yo puedo entender un chiste. Capaz yo no soy tan sensible. Pero yo puedo entender... Pero un insulto, una ofensa... Claro, rayó. es como, bueno, ok, yo el chistecito... Ay, mira, Está que, fuerte, que eres, está fuerte, que eres está fuerte. chiquito, que no creciste, que tienes un tamaño... Ajá, ok. Pero es que Pero tú de ahí puedes- a el Sí. insulto. Yo creo que fue Mira, yo más creo de que lo normal. Un gran ejemplo de un estandopero famoso que aparte tuvo su serie fue Jerry Seinfeld, Sí. que es el papá del stand-up, si nos vamos a los Estados Unidos. Y yo creo que jamás Jerry, ni como stand-up, ni dentro de su programa, él recurrió al insulto, al odio, a denigrar al otro para ser chistoso. Lo mismo podríamos decir en Venezuela. Un Emilio Lovera, un Laureano Márquez, es un humor inteligente. Ese Sí, es el tipo de totalmente. humor que yo consumo. Ahora, como bien lo han dicho ustedes dos, yo creo que hay una generación de humoristas que se acostumbraron a que, bueno, sí, yo puedo insultar y puedo decir lo que me da la gana. Primero porque normalmente los ofendidos no hacen nada, ¿no? Entonces eso ya les dio como que cierta tranquilidad en que, bueno, mira, yo me voy a seguir metiendo con quien sea. Pues yo no he recibido la primera ni siquiera notificación. Oye, mira, tengo una citación de un abogado que quiere hablar conmigo por esta situación. No solo eso, siento que recibo mucho respaldo de la comunidad. Claro. Les gusta y me dicen que estoy bien, que lo estoy haciendo bien, que siga así. Que es lo absurdo a lo que vamos, ¿no? De estos puntos, ¿no? Hay una supuesta generación de cristal, pero también hay otra parte que le encanta el chisme, le encanta el drama, le morbo. encanta, exacto. Entonces las peleas y lo alimentan y lo alimentan. Pero volviendo a lo que decía hace un momento, aquí nosotros, esa ley del odio, señores, eso tiene penas más graves que un homicidio. O sea, yo puedo tener ahí por la discriminación, por razones de género, de identidad, de lo que sea. O sea, el artículo es larguísimo. De 10 a 20 años. O sea, es un delito grave. O sea, Sabemos. mínimo por lo bajito 15 años por haber insultado a un grupo vulnerable. Sí, lo investigan y se prueba, bueno, esa pudiera ser la pena, que es excesiva. En mi opinión, sí, pero bueno, o sea, esa ley existe y es bueno que la sepamos y que nos cuidemos todos porque imagínate, esta persona, la que lo hizo hace poco, está siendo investigada por eso, por delitos Claro, de porque odio. es que no fue que dijo, bueno, es que me metí con mi amigo tal. Es que fue una emoción. Fue como Generalizada a todo el grupo vulnerable. Sí, como además el que me encanta. Sí, hubo un morbo. Lo adoro. No puedo dejar de meterme con este tipo de grupo vulnerable. Y tú dices, pero ya va. O sea, porque además era la emoción, como que si se estuviese ganando dinero con ese comentario. A mí me pasó una vez con Nacho Redondo, que él tiene ya rato en México, y le abrió a Manuel Silva. En esa vez yo fui a ver a Manuel Silva y el humor de él era así, completamente hablaba de personas con discapacidades evidentes, ¿no? Y realmente pues la sala muda, porque, o sea, ¿necesitas tú de verdad denigrar al otro para ser chistoso? No, yo creo que podemos hacer humor inteligente. O sea, mientras Totalmente. más inteligente seas, más formas de hacer Pero reír a la gente qué puedes buena tener. reacción de los consumidores en ese momento y creo que es la reacción que deberíamos tener todas las personas al momento de ver algo en las redes de ese tipo,
decir, hey, no está bien lo que tú estás haciendo. De hecho, lo he visto en varias oportunidades, que hay gente que le dice a los humoristas, mira, te amo, te adoro, he seguido tu carrera desde siempre, pero esta vez Te no, pasaste. Sí, te pero pasaste, se te fíjate, fue la mano. hasta volvemos a lo mismo de la raya donde se cruza, porque fíjate que en este momento, cuando Led dice este chiste, según él, de Nacho, como Nacho no es discapacitado, pues la gente dijo, ay, Claro, bueno, se no, dale, rió, vamos a hacer la leña gente de se ese árbol. paró en ese teatro y, ajá, ¿cuál es la diferencia entre meterse con él y meterse Sí. con una persona con una discapacidad? Daniel, ¿sabes qué también ocurre mucho? De que los influencers, humoristas, lo que sea, una vez que TikTokers. TikTokers Sí. que han cometido o que han ya desatado una crisis de reputación, apelan o recurren a los comunicados, ¿ok? Que en su mayoría algunos acertados, uno que los lees y dice, ok, suenan como unas disculpas muy sinceras o algún video o algo, otros muy desacertados que dices, hey, trataste de aclarar, pero Y fue terminaste peor. oscureciendo. Sí, totalmente. Es importante también decirle a esas personas que el hecho de que te disculpes públicamente y que digas que lo sentiste mucho, tampoco te va a eximir de la Obviamente. responsabilidad que tienes. Claro. Eso es como que yo atropellé a alguien, le pedí disculpas. Ay, bueno, disculpas, ¿no? Sí, bueno, Sana, pero... sana. No, Exacto, no funciona es así. lo mismo. O sea, tú puedes hacer eso para tratar de, a nivel mediático, a nivel digital, pues limpiar un poquito tu imagen. Pero eso no, o sea, que yo vaya y ejerza acciones legales en O sea, tu contra. que vayas una vez que esté la investigación y digas, yo pedí disculpas. Claro, ojo, a nivel Disculpas penal, públicas. a nivel penal tú puedes llegar a un acuerdo reparatorio, pero ya una vez que inició el proceso. Claro, pero es que imagínate, por ejemplo, en este caso, un acuerdo reparatorio con todo un grupo vulnerable, porque no fue una persona, o sea, estamos hablando de toda una Claro. colectividad que debe O sea, formar. no hay monto. No, no, no. Ninguno. No, evidentemente es impagable, pero bueno, o sea, estás expuesto a eso. Y tengo entendido que esa persona cerró el Instagram, obviamente hizo un comunicado que fue peor, o sea, cero Pero es que asesoramiento. creo que, ojo, yo vuelvo, no lo seguía. Entiendo que esta era la segunda, Sí. como el segundo Sí, strike Ajá, sí, sí. de sí. público de él. Entonces ya Sí. como que, bueno, mira, Sí, ya, ya la, era la evidente. primera la entendimos de alguna manera, la segunda no gente, vengas. lo que comentaba era, otra vez. Sí, es reincidente, pues en este tipo de polémicas mediáticas, ¿no? Y Daniel, si Nacho y Led se rigieran por las leyes venezolanas, ¿estaría pasando lo mismo que con este muchacho TikToker / influencer? No, porque en este caso... Por la incitación o sea, ¿cuál es la diferencia entre los dos delitos de estas dos personas que hicieron esto público, pues? Bueno, en el primero de esta persona que se dirige al grupo vulnerable es un delito de odio, como lo estamos diciendo, porque él públicamente se ríe, se mofa, disfruta, hace señalamientos, se dirige a un grupo, a uno o varios grupos vulnerables, y evidentemente eso, como les digo, es una pena que él está sujeto ahorita entre 10 y 20 años y se comprueba evidentemente que incurrió en ese delito. Hasta tanto no lo sea, tenemos que hablar de esa presunción, porque todo el mundo es inocente hasta que se compruebe Claro. lo contrario. Sin embargo, aquí hay bastantes elementos de convicción que pudieran determinar la culpabilidad. ¿Y los compañeros que estaban con él? Los compañeros también, evidentemente, porque los compañeros... Bueno, depende, porque por ejemplo, a ver, existe una máxima de que cuando tú vas a un programa de cualquier naturaleza, te dicen que el invitado es el que se hace responsable de sus comentarios, ¿no? No, pero es de que cada ellos lo cosa que siguieron. diga. No, pero es el que detalle está es cuando te siguen y te Ellos- aplauden y te no, avalan pero es que eso. ellos también dijeron sus comentarios Ok, particulares. Ellos siguieron y hasta siguieron Lo insultando. que pasa es que el que fue peor Sí. fue este. Ok, pues. el que lo inició. Exactamente, pero sí, los tres yo creo que están siendo investigados. Ya. Lo que pasa es que como era reincidente, se hizo más mediático. En el caso de Nacho no, porque ahí es una cuestión particular. O sea, Led se metió con Nacho y Nacho le respondió a Led. Y bueno, estamos entre insultos, entre amenazas, entre posibles acciones. Entonces, ya es una cuestión de instancia de parte. Ahí no forma parte de ningún grupo vulnerable. Ahí cada uno de ellos tendría que ejercer las acciones privadamente, pues, porque no ahí digamos, si fuera aquí en Venezuela, no, el Ministerio Público de oficio no lo va a No hacer. lo va a hacer. En el otro caso, sí, el Ministerio Público lo hace de oficio porque él se lo permite, o sea, fue algo que se hizo viral y está afectando a un grupo vulnerable y la ley del odio también, o sea, está ahí. Es público y notorio, Entonces, tal cual. sí es un problema, es muchísimo, es muy grave. Yo siempre pongo el ejemplo cuando hablamos de estas cosas. Si tú te quieres burlar de alguien, bueno, uno tiene que empezar burlándose de uno mismo. Y yo creo que alguien mediático, que yo sí pudiera decir que con la categoría de influencer, Michael Melamed se mete con él mismo por su condición, pero está bien, porque es él mismo, él se burla de sí mismo y hasta ha ido a programas de estos de roast que lo queman y yo no sé qué, pero él está accediendo voluntariamente.
Y lo puede hacer, porque bueno, soy yo, pues soy mayor de edad, tengo una condición, pero X, me burlo yo Claro. sin problema. Es distinto a que llegue alguien y empiece a hacer los señalamientos. Ahí sí ya vamos a estar en presencia de un posible delito. Porque además hay una afección psicológica de esas personas. Claro, es que tú Que han tienes... venido sobrellevando o En de el alguna caso- manera pasando. Sí, en el caso de las mujeres, por ejemplo, cuando nos vamos a la ley del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, señor, ustedes no saben la cantidad de tipos distintos de violencia que hay y que pueden ser las mujeres víctimas por ser grupos vulnerables. Inclusive, si hubiese sido el caso, podríamos hablar de violencia informática porque se utilizó medios digitales, violencia psicológica por los insultos, podríamos decir que es violencia patrimonial porque le está diciendo al otro que no tiene dinero, o sea, cualquier cantidad de cosas, o sea, y en el derecho ustedes lo saben, uno igual cuando haces una denuncia, si tienes los elementos, mira, yo voy a señalar por esto, y ya obviamente después yo tengo la carga de la prueba de demostrar si todos los señalamientos de esos posibles delitos, pues realmente están o no están. Pero es un tema, o sea, y por eso uno invita a que se preparen un poquito, sobre todo en este tipo de programas, a que piensen, bueno, esta persona, la lenguaje del odio, también hay un problema de propiedad intelectual porque resulta que el nombre del programa lo tiene un programa en la radio venezolana hace caray. 5 años. Y le cayeron a esa pobre gente que Ay, no tenía nada exactamente. que ver en ese lío. Pagaron los platos rotos. Ahí hubo de todo. Porque creo, o sea, yo vi, el nombre es prácticamente igual, lo único es que hay una D Ok. y la D le ponen un apóstrofe, esa es la única diferencia. Bueno, y obviamente el logo no es exactamente igual, pero es lo se que llama se igual. meche, o sea, a esa persona, a esa cuenta, arroba, yo no sé qué, que tiene 5 años, pues le dijeron de todo, los insultaron, que también caemos en el odio exacerbado de Twitter, ¿no? Porque normalmente pasa por ahí. Bueno, ahora X, ¿no? Claro, ellos Ex. podrían también llevar a cabo una denuncia Claro. contra obviamente. esta gente que hizo que... No, esto va a ser un todo contra todos. Sí, Sí. pero ahí hay un tema que no hemos tocado. Es que imagínate que, bueno, sí, se determina la culpabilidad. ¿Qué pasa? Ya estos muchachos van a quedar, los del podcast original, señalados ahí. Entonces, no, mira, quizá la gente que no sepa, no, mira, esta gente hace comentarios racistas. Sí, o va a de haber una odio. predisposición del consumidor que va a decir, no, esto yo no lo veo, pero resulta, Claro. no, no soy yo. Bueno, fueron pero los ahí otros. entra cómo ejerzo yo el derecho al olvido digital. Tendrían que hacerlo estos muchachos. No es sencillo, se puede hacer, pero no es sencillo. Hay casos famosos, de hecho ahorita en México a Google le toca pagar, eso está ahí latente, una millonada de dólares porque resulta que hubo una información sobre una supuesta mala praxis a un médico y Google la replicó y la tuvo alojada y era Wow. falsa y el hombre después de 5 años demostró, ya la sentencia está en la Suprema Corte de Justicia de México y la Suprema Corte le ordenó a Google a pagar. Mira, señor, ustedes se equivocaron, el hombre tenía razón, tienen que tumbar esa información. Y si no y ya están multados, está en la fase de ejecución, todavía no se ha visto, pero evidentemente el hombre tiene todas las de ganar. Y yo siempre lo digo cuando me preguntan, oye, ¿yo puedo ejercer el derecho al olvido digital? Sí, no es sencillo, es un proceso largo, pero evidentemente se puede hacer. Para que tú no salgas por X o Y noticia, que también es otro tema, que cualquier portal ahorita que tiene sede, no sé, en Timbuktu, es el que publica cuestiones de chismes y yo no sé qué en Venezuela y lo replican, y realmente cuando pones Pedro Pérez, entonces te aparecen todos esos portales de chisme que son de Instagram, de yo no sé qué, que se dedican es a eso, básicamente, ¿no? A exponer a las personas. Y eso, nosotros en el escritorio hemos manejado varios casos así, o sea, gente que por ese tipo de malos entendidos, que aparece en un comentario de X página web, mira, perdí un contrato millonario porque la gente vio eso y me dijo, no, tú estás a mí me pasó una con un cuestión. caso. Subieron una información evidentemente lejos de la realidad porque quien conoce estos son las partes y me publicaron en una cuenta y la gente empezó a emitir opiniones sobre esa información que habían publicado. Entonces, claro, eso te genera un daño a ti porque empiezan a etiquetarte, a decir cosas de ti, pero al fin de cuentas como que no sabemos, no conocemos las herramientas que podemos tener para tomar acciones en cuanto a eso, porque lo leían mis familiares, mis amigos, mira lo que están diciendo de ti, y yo simplemente opté por guardar silencio, por no darle más tarima a Claro. eso, porque yo publicaba en mis redes sociales iba a A desencadenar que mis seguidores empezaran a intentar defenderme, entonces Lo que preferí hizo guardar Nacho. silencio, Sí. pero el daño está, Claro. el daño estuvo en ese momento. Sí, y evidentemente es un problema que tienes que atacar, pero lo que hiciste tú es lo mejor que puedes hacer. Yo Ya estoy totalmente de acuerdo. Yo no voy a decir nada. No voy a decir nada. Ya Volvemos después a lo mismo, veré eso si pasa. lo hago. Ya después Eso veré que pasa, lo hago. Pero si hay un daño. Claro. Que ella Claro. tenía que haber dicho, mira, tengo un daño, ojo, un daño que ella pudiera haber denunciado.
más no replicado en las plataformas digitales, porque es que alimentan a que la gente esté más pendiente de eso, entonces revisan en la otra cuenta y le dan como más followers. Ajá. O sea, termina siendo eso un pastel gigantesco Claro. que no tiene sentido para tus redes sociales. en Bueno, este hay momento. algo que vi hace poco, se los recomiendo, el documental de Netflix sobre el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Recordemos que Johnny Depp fue crucificado por las redes, por Disney, El por todo el linchamiento mundo. digital, lo que Sí. conocemos ahorita, sí. Totalmente, y resulta que el tipo es inocente. Y cuando uno ve, el documental tiene 3 capítulos, y te das cuenta que esa mujer, o sea, hoy no estaba bien, evidentemente no estaba bien emocionalmente, Emocional ni psicológicamente, mentalmente, claro. pero también, digamos, estaba como que preparando todo para que el tipo pareciera culpable. Entonces, a lo que voy con esta cuestión es, hablemos siempre de presunción. O sea, tú no puedes calificar y ya y empezar, no, sí, que ese es tal cosa y no sé qué. Señores, es presunto. Todas las personas se presume. Hubo una presunción de la comisión de un delito. Yo no puedo hablar de buenas y primeras, e inclusive lo vemos en cuentas oficiales de ciertos organismos en Venezuela, que si usted no lo agarra en flagrancia quiere decir al momento que se cometió un delito o que se acaba de cometer, tú no puedes decir que tal persona, fulanito de tal, cometió el delito tal. No, hay una presunción que fulanito de tal cometió tal delito. Sí, pero eso no está Creo que pasando en las sí, plataformas No digitales. sabemos, yo no sé quiénes son. A veces sacan un segmento y dicen, mira lo que le hizo fulano, Sí, fulano. Y claro. resulta que es que anteriormente ya le había pegado el otro y lo que hizo fue defenderse. Sí. Y no hay el derecho de la defensa. Claro, la O sea, presunción de inocencia, el derecho constitucional, o sea, el llamado a esos community managers, señores, un poquito vamos a leer un poquito o la de una Constitución. investigación que no nos corresponde a nosotros. Claro. Ok, es lo que yo digo, si es flagrante no pasa nada, pero si no, no tildemos porque caemos nosotros en esa calificación. Claro. Meche, Nuestro eslogan, nos quedamos cortos de tiempo. nos volvió a Imagínate. pasar. Nos volvió a pasar en un tema tan divertido y quedaron como varios por ahí Sí, pendientes. pero bueno, Daniel, ya sabes, esta Sí, es tu no, casa. ustedes me Sí, avisan si y ya. quieres ya vienes el próximo martes una vez. Esta es tu casa, Daniel. Ay, nos tenemos que despedir entonces. Bueno, de verdad que una lástima, nos encantaría poder seguir conversando acerca de este tema, pero el tiempo apremia, es corto y bueno, nos veremos en el próximo episodio por aquí por @la radio podcast, por aquí María José García, ¿Y cuáles son tus redes sociales? @María José García? Z. Por aquí Mercedes Luque, @legalizados y Daniel, tus redes sociales, por favor. @Dan Tamayo Asesor y @Abogados Tamayo. Gracias por acompañarnos en otro episodio del Podcast de la Justicia, Tu muchachos. podcast favorito. Chau. Chao.